perdí mi trabajo, mi familia me abandonó, pero mi hijo me dio el valor para luchar hasta el final. Hola a todos. No sé cómo empezar, pero necesito contar mi historia. He estado dándole vueltas a todo esto en mi cabeza por mucho tiempo, y siento que necesito liberarme. Tal vez alguien en este foro entienda lo que estoy pasando. Mi nombre es Alberto García, tengo 34 años, y soy abogado. Bueno, era abogado, porque ahora estoy desempleado desde hace más de 2 años. No siempre fue así. En algún momento de mi vida pensé que tenía todo bajo control. Tenía una carrera prometedora, una familia que amaba a pesar de las dificultades, y todo parecía estar bien. Pero la vida, como suele hacer, me dio un giro inesperado. Cuando el bufete donde trabajaba cerró por motivos económicos, mi mundo comenzó a desmoronarse. Al principio pensé que sería solo un tropiezo. Seguro encontraré otro empleo rápido, me dije a mí mismo. Pero no fue así. Pasaron los meses, luego un año, y las ofertas laborales no llegaban. La competencia era brutal, y mi experiencia en un bufete pequeño no era precisamente el tipo de experiencia que buscaban las grandes firmas. No tenía ahorros, y aunque intenté emprender como freelance, la verdad es que no es fácil competir en un mercado saturado. Así que me vi obligado a hacer lo que fuera necesario para asegurarle una vida digna a mi hijo, Tomás. Tomás tiene 9 años, y es la razón por la que sigo luchando cada día. Él no sabe lo difícil que ha sido todo, pero yo lo sé. Él merece más que esto, más que vivir con un padre que ya no tiene un trabajo fijo, más que vivir con un hombre que, a veces, no sabe cómo sacar adelante su familia. Lo primero que empecé a hacer fue trabajos informales. Reparaciones de fontanería, jardinería, pintar casas, lo que sea. Pasé de ser un abogado a hacer todo tipo de trabajos para conseguir algo de dinero. Y cada vez que terminaba uno, sentía que había perdido más de mí mismo. ¿Pero qué más podía hacer? Mi hijo no podía quedarse sin lo que necesitaba, y mi esposa, bueno, mi esposa, Camila, no me lo ponía fácil. A veces, cuando venía a casa después de un día largo, cansado, y le contaba lo que había hecho, ella me miraba con esa cara de desdén, como si estuviera decepcionada. Me decía cosas como, ¿por qué no buscas algo serio? ¿Por qué no encuentras un trabajo de verdad, un trabajo de verdad? Yo estaba haciendo todo lo posible para que su hijo no tuviera que preocuparse por el futuro, y aún así me trataba como si fuera un fracasado. Alberto, ¿hasta cuándo vas a seguir con esto? Estás perdiendo tu dignidad. Yo no firmé para esto. Mi familia me dice que me está afectando, que si no consigues algo mejor, no sé si esto va a seguir así. Yo me quedaba en silencio, porque no sabía qué responder. ¿Cómo le explicas a alguien que aún amas que, por más que lo intentes, las cosas no siempre salen como esperabas? ¿Cómo le dices a tu esposa que no quiera un trabajo de verdad, sino que las oportunidades simplemente no llegan? Cada vez que llegaba a casa, mi madre me miraba con cara de reproche. Ella me decía cosas como, te tenías que haber preparado mejor. ¿Y ahora qué? ¿Te vas a quedar trabajando como obrero? Y lo peor de todo es que yo entendía su frustración. Sabía que me había visto crecer, que había confiado en mí, pero lo que no entendían era que lo estaba haciendo todo por mi hijo. La única persona que nunca me juzgó fue Tomás. Siempre me decía, papá, no importa lo que hagas, yo sé que lo estás haciendo por mí, y te quiero igual. Esas palabras, es lo único que me mantenía en pie, porque mi hijo, con solo 9 años, ya entendía algo que muchos adultos no entendían. Yo no estaba haciendo esto por mí, lo hacía por él. Lo hacía para que tuviera una vida mejor, para que no tuviera que pasar por las mismas luchas que yo. Pero la presión seguía creciendo. Un día, después de una pelea particularmente fuerte con Camila, me quedé sentado en el sofá, mirando las paredes de nuestro pequeño departamento. No me sentía como un hombre de familia, me sentía como una sombra de lo que había sido. ¿Dónde quedó mi orgullo? ¿Dónde quedó ese abogado que alguna vez pensó que podría cambiar el mundo? La angustia me comenzó a consumir. La idea de que todo lo que hacía no era suficiente me atrapaba. Y peor aún, me sentía completamente solo. Pero en ese momento, mientras mi hijo se acercó y me abrazó, comprendí algo que nunca había entendido completamente hasta entonces. Él confiaba en mí, incluso cuando yo mismo no lo hacía. Y eso era todo lo que necesitaba para seguir adelante. Los días siguieron pasando, y la situación no mejoraba. Las críticas de mi familia se intensificaban. Mi madre me llamaba a diario, preguntándome si había encontrado algo serio, y cada vez que decía que no, podía oír la decepción en su voz. Mi padre, quien siempre había sido el hombre que me enseñó a luchar, me miraba como si hubiera fallado. No sé qué está pasando contigo, Alberto.
Estás dejando que te venza la vida. Si sigues así, no vas a ser nada más que una sombra. Esas palabras me martillaban la cabeza día y noche. ¿Cómo podía explicarle que no era cuestión de darme por vencido? Que no era fácil cuando las puertas se cerraban y las ventanas permanecían selladas. Pero lo peor no venía de ellos, venía de Camila. Las discusiones entre nosotros aumentaron. Cada vez que intentaba hablar de lo que sentía, ella respondía con más reproches, más frustración. ¿Por qué no haces algo con tu vida, Alberto? Ya basta de excusas. Yo quiero un futuro para Tomás. ¿Qué vas a hacer si no consigues un trabajo? ¿De qué va a vivir él cuando crezca? Yo lo sabía. Sabía que no solo me lo decía por mí, sino también por el futuro de nuestro hijo. Pero ¿cómo podía explicarle que estaba haciendo lo que podía, aunque no fuera lo ideal? Estaba tan atrapado en mis propios miedos que apenas podía ver con claridad lo que había a mi alrededor. Un día, después de una pelea particularmente amarga, Camila empacó algunas cosas y se fue. No puedo seguir así, Alberto. Esto ya no es vida para mí ni para Tomás, dijo con voz quebrada mientras tomaba las maletas. Te estoy diciendo esto porque te quiero, pero te he perdido. Y me estoy perdiendo a mí misma en este caos. Yo estaba paralizado. No podía moverme, no podía decir nada. Era como si todo lo que había estado haciendo durante ese tiempo, todos esos esfuerzos, hubieran sido en vano. Cuando escuché la puerta cerrarse detrás de ella, un frío helado se apoderó de mi pecho. Tomás no lo entendió de inmediato, pero cuando lo hizo, sus ojos se llenaron de lágrimas. «Papá, ¿por qué mamá se fue?», me preguntó mientras me abrazaba, temblando. «¿Es mi culpa?». «No, hijo, nunca es tu culpa», respondí, tratando de calmarme, pero las palabras se sentían vacías. «Tu mamá está cansada, pero todo va a estar bien. Yo estoy aquí, y siempre voy a estar aquí». En ese momento supe que tenía que ser más fuerte que nunca. Aunque mi mundo se estuviera desmoronando, no podía permitir que Tomás se sintiera como si fuera el causante de todo. Necesitaba ser un padre para él, el tipo de padre que siempre imaginó que tendría. Pero las cosas no mejoraron. El trabajo seguía escaseando, y las deudas comenzaban a acumularse. En ocasiones, la angustia me hacía despertarme en medio de la noche, con la sensación de que el peso del mundo estaba sobre mis hombros. ¿Cómo le explicaba a mi hijo que no podía prometerle el futuro que merecía? Una tarde, mientras caminábamos por el parque, Tomás me miró con esa pureza en sus ojos y me dijo: «Papá, sé que estás haciendo todo lo que puedes. No tienes que preocuparte por mí. Yo solo quiero que seas feliz. Eso es lo único que quiero». ¿Quién en su sano juicio puede ser tan valiente a esa edad? ¿Cómo es que mi hijo, a pesar de todo, seguía viendo lo mejor en mí cuando yo ya no podía ver lo mejor en mí mismo? Esas palabras fueron como un balde de agua fría. No podía fallarle, no podía dejarlo solo. Al día siguiente, decidí que tenía que hacer algo drástico. No podía seguir siendo un hombre que solo se arrastraba por la vida, haciendo lo que fuera para sobrevivir. Así que tomé una decisión: iba a empezar desde cero. Conseguí el número de un viejo compañero de la facultad que trabajaba en una pequeña firma de abogados, le conté mi situación y le pedí una oportunidad. Le expliqué que no me importaba lo que tuviera que hacer, que solo necesitaba una puerta abierta. El compañero me dijo que lo pensaría, y pasaron días sin que recibiera respuesta. Los momentos de desesperación volvieron a mí, pero al menos sentía que estaba luchando por algo más grande. Sin embargo, mi familia seguía sin entenderlo. Mi madre y mi padre, aún más decepcionados, me decían que ya era hora de que tomara una decisión en mi vida. Y Camila, aunque ya no estaba en casa, me mandaba mensajes, preguntándome qué iba a hacer para recuperar la estabilidad de nuestra familia. Una tarde, después de recibir otro mensaje de Camila, me encerré en el baño. Estaba tan agotado que ni siquiera podía pensar con claridad. De repente, sentí el sonido de algo entrando por la ventana. Tomás había lanzado una pelota de tenis hacia el baño. «Papá, ven a jugar conmigo». Me quedé ahí, mirando la pelota que rodaba hacia mis pies, y me di cuenta de algo. En medio de todo este caos, en medio de las críticas, de los fracasos, de las dudas, él seguía creyendo en mí, y eso tenía que significar algo. Esa tarde, después de la pelota lanzada por Tomás, me vi de nuevo con él en el parque. Jugué con él, como si fuera la última vez que pudiera hacerlo. En ese momento, la tristeza y la presión que me aplastaban desaparecieron por un rato, porque lo único que importaba era verlo sonreír. Eso, por un instante, me dio una chispa de esperanza, de vida. Pero esa esperanza fue efímera.
Los días siguientes fueron una mezcla de esfuerzos vanos y decepciones. Finalmente, después de lo que pareció una eternidad, recibí un mensaje de mi compañero de la facultad. Era una invitación para una entrevista en la firma de abogados. Mi corazón latió más rápido, pero esa emoción duró poco. Sabía que la competencia sería feroz. Los nervios me invadieron. ¿Qué pasaría si no lo conseguía? ¿Qué pasaría si volvía a fracasar? Me preparé lo mejor que pude, repasando mi currículum y tratando de aparentar una seguridad que no sentía. A medida que me acercaba al edificio, las dudas crecían más y más, pero lo que me mantenía en pie era el rostro de Tomás. «Papá, sé que lo vas a lograr», me decía siempre, y aunque no sabía si creía en mis palabras, lo único que tenía claro era que tenía que intentar, aunque fuera una última vez. La entrevista fue difícil, mucho más de lo que esperaba. Me hicieron preguntas técnicas que no había respondido en años, y me sentí como un novato. Mis respuestas fueron torpes, pero traté de mantener la compostura. Al final, me dijeron que me avisarían si había quedado seleccionado. Salí del edificio con el alma hecha pedazos, pero no quería que Tomás lo viera. No quería que él notara que esa oportunidad, por muy pequeña que fuera, me había destrozado por dentro. Esa misma noche, Camila me llamó. Su voz sonaba tensa, casi temerosa. «Alberto, necesitamos hablar». Mis manos temblaban cuando respondí. «¿Qué pasa?» «Es sobre Tomás. Está diciendo que ya no quiere ir a la escuela. Y no sé qué hacer, Alberto. Está demasiado afectado por todo esto. Yo no sé si puedo seguir cargando con esto sola. Y tampoco sé si quiero que Tomás siga viviendo en esta incertidumbre». Mis piernas se doblaron en ese momento. Escucharla decir esas palabras, escuchar que mi hijo, el mismo niño que me había dado fuerzas hace unos días, estaba sufriendo de esa manera, me devastó. ¿Era yo el culpable de todo eso? ¿Le estaba fallando tanto que mi hijo ya no quería seguir adelante con su vida normal? ¿Qué tipo de padre soy? Camila, por favor, no hagas esto. Estoy haciendo todo lo que puedo. No me dejes solo en esto. Tomás me necesita a mí más que nunca, y yo solo quiero hacerlo bien. Necesito un poco más de tiempo, por favor. ¿Tiempo? Ya no sé cuánto más podemos esperar, Alberto. Estoy agotada. Y Tomás también lo está. Quizás es hora de que lo entendamos. Esto no está funcionando. Colgó sin darme oportunidad de decir nada más. Me quedé mirando el teléfono, sintiendo que una parte de mí se caía a pedazos. ¿Cómo pude llegar a este punto? ¿Cómo fue que llegué a ser tan débil? ¿Cómo podía ser un padre si no podía ni siquiera mantener un hogar? Esa noche, no pude dormir. Pensé en las palabras de Camila, en las lágrimas de Tomás, y me sentí más perdido que nunca. Pero, a pesar de todo el dolor, había algo dentro de mí que seguía luchando. No sabía cómo, ni con qué fuerza, pero no podía dejar que todo se derrumbara. No podía permitir que mis miedos y fracasos lo arruinaran todo. Al día siguiente, me levanté con un propósito claro: haría todo lo posible por dar lo mejor de mí, por darle lo que Tomás necesitaba. No sabía cómo lo lograría, pero no podía quedarme quieto. Así que decidí que iba a buscar algo más, algo que me sacara de esta espiral. Busqué más trabajos temporales, me comuniqué con viejos colegas, pedí ayuda en foros. Fue un día tras otro, sin descanso, sin saber si realmente encontraría algo que me salvara de este abismo. Y entonces, cuando ya pensaba que todo estaba perdido, ocurrió algo inesperado. Una mañana, mientras estaba sentado en un café revisando algunos anuncios, un hombre se me acercó. Era un abogado de una firma mediana y me reconoció. Me habló sobre una vacante que había para un caso importante, algo que necesitaba la experiencia que tenía. No podía creerlo, estaba frente a una oportunidad que no podía dejar escapar. Acepté la oferta de inmediato. Estaba nervioso, pero sabía que esta vez tenía que ser diferente, tenía que ser más fuerte. Tomás necesitaba saber que su padre, aunque caído, seguía levantándose. Pero cuando llegué a casa y le conté a Tomás, vi en sus ojos algo que nunca olvidaré. No era sorpresa, ni alegría, era esperanza. Él, con solo 9 años, ya sabía que la vida no siempre es justa, pero también entendía que no importa cuántas veces te caigas, lo importante es levantarte. Y esa lección, aunque dolorosa, era la que me había estado enseñando todo el tiempo. La oportunidad que había llegado a mi vida era lo único que me mantenía de pie. Durante semanas, me entregué al trabajo con más intensidad que nunca. Cada día era un nuevo reto, una nueva batalla por demostrar que, aunque fuera un hombre que venía de la nada, tenía algo que ofrecer. Pero los problemas seguían acechando, incluso con este nuevo trabajo.
Uno de los giros más inesperados vino cuando descubrí que la firma de abogados para la que trabajaba no era tan benévola como me había hecho creer. Era más un trampolín para que los abogados más experimentados pudieran brillar, y yo, apenas entrando en el sistema, era solo una herramienta en sus manos. Las tareas que me asignaban no eran precisamente lo que había soñado cuando estudiaba Derecho. En lugar de representar a personas o enfrentarte a grandes casos, pasaba mis días en una oficina minúscula, haciendo papeleo, revisando documentos y corriendo para que los casos no se cayeran. Me sentía como un esclavo de mi propio sueño. Un día, después de una semana particularmente agitada, me encontré con un compañero de la firma en el estacionamiento. Estaba nervioso, parecía ocultar algo, pero me saludó con una sonrisa falsa. Alberto, tienes que tener cuidado. Este lugar no es lo que parece, me dijo en voz baja. Los casos que estamos manejando, algunos son oscuros. No todo lo que brilla es oro, y si no te cuidas, podrías terminar siendo el chivo expiatorio de algo mucho más grande. Las palabras de ese compañero resonaron en mi mente durante días. Sabía que tenía que elegir entre seguir en este camino que me estaba consumiendo por dentro o salir, como había hecho tantas veces antes. Pero salir no era una opción. Mi hijo necesitaba estabilidad. Y la estabilidad que tenía que ofrecerle no estaba en mis manos, estaba en un trabajo mediocre que, en el fondo, también me estaba matando lentamente. El verdadero drama comenzó cuando mi padre, siempre el pragmático, apareció de nuevo en mi vida. Después de meses sin hablarnos, apareció en mi puerta con una noticia aterradora. Alberto, tienes que saber algo, tu madre está muy enferma. Ha sido diagnosticada con un cáncer avanzado. No sé cuánto tiempo le queda. Esas palabras me dejaron helado. Mi madre, la mujer que siempre había estado ahí, que había sido mi pilar, ahora estaba luchando contra algo que ni siquiera ella podía controlar. El miedo, la desesperación y sobre todo, la culpa, me invadieron. ¿Cómo podría estar tan distraído con mis propios problemas cuando mi madre estaba al borde de la muerte? ¿Y Tomás? ¿Cómo le explicaría que, entre todo esto, también tendríamos que lidiar con la enfermedad de su abuela? Las visitas al hospital se volvieron diarias. Mi madre estaba débil, pero cuando me veía, sus ojos brillaban, como si aún tuviera esperanza en algo. A pesar de todo, ella seguía luchando. Lo peor de todo era verla tan vulnerable, tan diferente a la mujer fuerte y resiliente que siempre había sido. Pero la presión se seguía acumulando. La firma de abogados, que ya de por sí no me estaba tratando bien, se volvió aún más demandante. Me pedían resultados cada vez más rápidos, con menos recursos, y con cada caso que tomaba, sentía como me alejaba más de mi familia. Incluso Tomás, que había sido mi apoyo más grande, comenzaba a notar que ya no le prestaba la atención que merecía. Una tarde, después de una jornada interminable, llegué a casa y encontré a Tomás sentado en el sofá, con los ojos rojos y hinchados. Supe al instante que algo estaba mal. Papá, mamá me dijo que no podemos seguir viviendo con los abuelos. Dice que no hay espacio para los tres. Que yo me tengo que ir a vivir con ella. Un golpe frío me atravesó el pecho. ¿Cómo podía ser posible que la madre de mi hijo, quien en su momento me dejó por mis problemas, ahora quisiera llevárselo, sin importar todo lo que yo estaba haciendo por él? Me senté junto a Tomás, intentando encontrar las palabras adecuadas. Escucha, hijo, lo que está pasando entre tu mamá y yo no tiene nada que ver contigo. Tú eres lo más importante para mí, y voy a pelear para que siempre estés a mi lado, para que no te falte nada. Pero mientras decía esas palabras, no sabía si en verdad podía prometerle algo que no estaba seguro de poder cumplir. Había demasiados factores fuera de mi control, y la incertidumbre me estaba comiendo vivo. Todo lo que había hecho, toda la lucha que había emprendido, se sentía como si estuviera perdiendo la batalla. Una noche, después de un largo día de trabajo y de visitas al hospital, recibí una llamada de Camila. Su voz estaba quebrada, casi inaudible. Alberto, necesito que vengas. Tomás, está muy mal. No sé qué hacer. Me levanté de inmediato, dejando todo atrás, sin pensarlo dos veces. Cuando llegué a su casa, la escena era peor de lo que imaginaba. Tomás estaba en la cama, temblando de fiebre, con un rostro tan pálido que casi no lo reconocí. ¿Qué le pasó?, pregunté, desesperado. Ha estado enfermo desde esta mañana, no sé qué hacer. No lo puedo calmar, respondió Camila entre sollozos. Fue entonces cuando supe que el estrés, la incertidumbre y el miedo de todo lo que estaba sucediendo, todo lo que había estado evitando, finalmente había pasado factura. Mi hijo, la razón por la que me levantaba cada mañana, estaba sufriendo, y no podía hacer nada para detenerlo. La culpa me comió por dentro. Todo este sacrificio,
todo este dolor era por nada? ¿De qué servía todo si mi hijo ahora estaba pagando el precio de mi fracaso? Tomás, con la poca fuerza que le quedaba, levantó la cabeza y me miró, pero no dijo nada. Solo extendió su brazo hacia mí. No podía dejarlo ir. No podía perderlo. Pero las decisiones que había tomado, las que aún no sabía cómo corregir, me arrastraban hacia un precipicio del que no sabía si podría salir. El miedo que sentí en ese momento fue como un peso insoportable sobre mi pecho. Miré a Tomás, tan frágil, tan vulnerable, y me di cuenta de algo que nunca antes había visto con claridad. No importaba lo que había hecho ni lo que no había hecho. No importaban los trabajos mal pagados ni las entrevistas fallidas, lo único que importaba era él, mi hijo. Si me hundía con él. Pero si algo podía salvarnos, era la determinación de un padre dispuesto a todo por su hijo. Esa noche, mientras Tomás dormía en mi regazo, con la fiebre algo más controlada, me quedé mirando el techo, pensando en todo lo que había pasado. Recordé las noches sin dormir, las dudas, las constantes caídas. ¿Cómo había llegado a este punto? ¿Cómo pude haberme perdido en el camino? Pero también recordé lo que mi hijo me había enseñado, sin decir una sola palabra: la vida no es una línea recta. A veces hay que caminar a tientas, caerse, levantarse una y otra vez. Lo importante no es lo que hayas hecho, sino lo que estás dispuesto a hacer por los que amas. Al día siguiente, algo cambió dentro de mí. Tomás necesitaba algo más que un padre que luchaba contra el mundo. Necesitaba un padre que le enseñara a levantarse, que le mostrara cómo convertir el dolor en fuerza. Era hora de tomar una decisión que marcaría el rumbo de nuestras vidas. Esa tarde, tomé una decisión rotunda: dejaría el trabajo en la firma de abogados. Aunque no tenía otra fuente de ingresos asegurada, ya no podía vivir esa mentira, esa existencia vacía. Mis sueños de convertirme en un gran abogado no se comparaban a la responsabilidad de ser un buen padre. Y, a pesar de todo lo que había perdido, lo que aún tenía era a Tomás, y no iba a dejar que ningún sueño egoísta me lo arrebatara. Decidí abrir un pequeño negocio de asesoría legal. Nada grande, nada llamativo, pero algo que podía controlar. Algo donde mi hijo pudiera ver que, aunque la vida no siempre es perfecta, siempre hay una forma de salir adelante. No fue fácil. Pasaron semanas sin que entrara un solo cliente. La presión de las deudas, las preocupaciones sobre el futuro, todo eso me golpeaba constantemente. Pero lo único que me mantenía en pie era esa pequeña chispa de esperanza que veía en los ojos de Tomás. Si él creía en mí, yo también podía creer. Y entonces, cuando todo parecía perdido, sucedió algo inesperado. Un cliente entró por la puerta. Era una mujer que había escuchado sobre mí de un amigo. Su caso no era grande ni importante, pero para mí era todo lo que necesitaba. Con ese primer caso, algo cambió. Mi nombre comenzó a correr entre las personas, y poco a poco, el negocio comenzó a crecer. No fue un ascenso meteórico, pero fue constante. Un día a la vez, un esfuerzo a la vez. Pasaron los meses, y mi relación con Tomás comenzó a fortalecerse aún más. Ya no vivíamos en la incertidumbre, aunque aún teníamos que luchar por cada centavo, pero eso no importaba. Lo importante era que estábamos juntos, que cada sacrificio valía la pena. Mi madre, después de pasar meses en tratamiento, comenzó a mejorar, lentamente, pero mejoraba. No fue un milagro, pero fue suficiente para darle algo de esperanza. La vida, aunque difícil, comenzaba a sonreírnos. Finalmente, lo que más deseaba sucedió. Mi hijo me miró a los ojos, con esa sonrisa sincera que solo un niño puede tener, y me dijo: «Papá, siempre supe que ibas a hacerlo. Siempre supe que podías». Esas palabras fueron las más poderosas que he escuchado en toda mi vida. Porque en ese momento entendí algo: no se trata de la carrera que uno tenga, ni de los títulos que logre. Se trata de ser el mejor padre que puedas ser, de dar lo mejor de ti, incluso cuando todo te dice que no puedes. Al final, me di cuenta de que el verdadero éxito no está en la cima de la montaña, sino en la forma en que superas las caídas. La vida no es justa, pero lo que realmente importa es la lucha, la determinación y las personas que tienes a tu lado. Y si algo me enseñó Tomás, es que siempre hay una razón para seguir luchando, incluso cuando todo parece perdido. El abogado desempleado que había sido una sombra de sí mismo, ahora era un hombre que había aprendido lo más importante: el valor de la familia, la resiliencia y el sacrificio. Y, aunque el futuro seguía siendo incierto, algo había cambiado dentro de mí. Ya no estaba dispuesto a rendirme.